La humanidad no evoluciona por casualidad. Es el espíritu el que está presente en la materia. Aquello que no tiene origen está presente en todo lo originado. Y lo originado, la materia, la vida que conocemos, no evoluciona por casualidad, tampoco el ser humano. Esta humanidad en la que estamos no es así por casualidad. Tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. Claro, para eso tienes que quitarte tanta nebulosa, tanta niebla, tantos rayones, tantas manchas que tienes en la mirada. Ahí todavía la ciencia es muy prepotente. Ha habido sabios desde siempre que nos han dicho que esta humanidad no es la primera. Siempre ha habido sabios que nos lo han dicho. Platón habló con claridad de la Atlántida. En muchas tradiciones se nos habla de la Atlántida y antes de la Atlántida de otras humanidades como Lemuria. Aquí, sin embargo, todo se quiere encajar en un puñado de miles de años. Y que antes de lo que somos, lo que hubo fue los precedentes de un Homo sapiens, pero al menos la ciencia reconoce lo del eslabón perdido. No saben, realmente no saben cómo surge lo que llamamos ser humano. Y es que el ser humano no procede del Australopithecus, no procede de los neandertales. Eso es otra línea evolutiva. No digo con esto que no existieran, existieron, pero no tiene que ver con la línea evolutiva que ha dado lugar a esta humanidad. Hay otra cosa. Y los antiguos, los grandes sabios, nos enseñan lo que en consciencia, en la ciencia de la consciencia, es antropogénesis. Y nos enseña que la humanidad, en su evolución, pasa por distintas humanidades. Al igual que vosotros y yo, en nuestra evolución de lo que somos, nuestra evolución álmica, podemos llamarlo, pasamos por distintos personajes. El alma que está encarnada en Emilio no es la primera vez que encarna. El alma que está encarnada en vosotros y en vosotras no es la primera vez que encarna. Tiene un recorrido antes, tiene un recorrido previo. Y fijaros que el recorrido consiste en encarnar, vivir la experiencia, sacarle el jugo que sea, y ese receptor muere. Pero realmente no hay muerte. ¿Por qué? Porque lo que somos vuelve a encarnar. Y vivimos otra experiencia, y cada experiencia humana es una oportunidad de ir, una oportunidad, eso ya depende de cada uno, es una oportunidad de ir evolucionando en conciencia, ¿verdad? Bueno, pues como es arriba es abajo, lo mismo que hace vuestra alma y la mía de ir encarnando en distintas personalidades en una cadena de vidas, lo mismo en lo grande le pasa a la humanidad, que va evolucionando a través de distintas humanidades y cada humanidad tiene su porqué y su para qué. Fijaros, cada humanidad tiene un sentido profundo. La primera plasmó lo energético, la segunda lo físico, la tercera lo emocional, la cuarta, la previa a la nuestra, Atlántida, el mundo mental inferior. Y nosotros, esta humanidad, ha plasmado el mundo mental superior. Esto lo encontráis en los libros de historia, no en todos los libros de historia, tenéis que buscar un poquito. La gran historiadora de las tradiciones espirituales, Karen Armstrong, al momento en el que esta humanidad plasma en nuestra conciencia colectiva humana, plasma la mente abstracta, lo llamó la era de la gran transformación. Es como lo llama Karen Armstrong, la gran transformación. Un gran filósofo e historiador de filosofía como Karl Jasper lo llamó la era axial. ¿Qué es la gran transformación? ¿Qué es la era axial? Es un puñado de años, desde el siglo VI aproximadamente al siglo II aproximadamente antes de Cristo, donde se produce una revolución de conciencia del género humano. Y esto deberíamos tenerlo muy presente. Hasta que aparecen en el ámbito oriental, aparece Lao Tse. Antes de Lao Tse apareció Siddhartha Gautama Buda, Lao Tse, Confucio, aparece el hinduismo, aparece el budismo, aparecen las escuelas de misterios chinas de las 100 flores, en el ámbito del Mediterráneo está Zoroastro en Persia, están los grandes filósofos griegos, Parménides, Pitágoras, Platón,
Todo ello sucede en muy poco espacio de tiempo, en términos históricos. Está todo como muy junto. Y todas esas almas, porque eso eran grandes almas encarnadas, producen una revolución en la conciencia humana. Porque hasta ese momento, amigos y amigas, no olvidéis que cuando nos acercábamos a lo trascendente, ¿qué usábamos? La mitología y el simbolismo. La mitología, el simbolismo y el rito, los rituales. Ya está. Era la forma que tenía el ser humano de acercarse a lo superior, por decirlo de alguna manera. Pero estas grandes almas que encarnan nos dicen, no, tenemos un nivel en nuestra mente que nos ayuda a entender mucho más lo que es la trascendencia y lo que somos. Este postulado de aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente, inmanente en todo lo originado, esto es mente abstracta, ¿lo veis? Esto es mente abstracta, esto no es mitología. Esto no es inventarse un mundo de dioses, que si Zeus, que si no sé qué. Esto no tiene que ver con un simbolismo, esto no tiene que ver con unos ritos, no, es el entendimiento. Estamos en condiciones de entender que hay aquello que no tiene origen y que es una especie de vacío plenum, donde aparentemente no hay nada, pero está todo como el número cero que hemos compartido, y a partir de ahí entender que eso vibra, porque la nada, como demuestra la ciencia actualmente, vibra, y que es la vibración del vacío la que origina todo lo originado. Cuando hablamos de este tipo de cosas, no estamos hablando de mitos. La siguiente humanidad tiene que hacer patente el alma, que siempre ha estado ahí, claro, lógicamente, pero hacerla real, vivir desde el alma. Y habrá otra humanidad que le llaman la séptima, que le corresponderá vivir desde el espíritu, que eso tiene que ser ya el Nova Mars, es decir, vivir desde la presencia de nuestra esencia divinal. Pero en fin, en lo más inmediato es vivir desde el alma. ¿Os imagináis una humanidad que no viva ya desde el coche? ¿Que viva desde el conductor? Sí, todavía no el espíritu, todavía no la plasmación de la divinidad absoluta, pero vivir ya desde el alma. El alma tiene unas cualidades, tiene unos atributos, es el intermediario del espíritu para que pueda encarnar en cada ser humano. Vivir desde el alma. Es a lo que estamos llamados. Y esto, amigos y amigas, es el momento. Estamos en ese momento. Hemos hecho los deberes. Unos más y otros menos, pero entre todos hemos hecho los deberes. Esta humanidad ha cumplido su ciclo. Y estamos llamados a ser semillas, a abrir las puertas a un nuevo ciclo humano que viva desde el alma. El segundo postulado metafísico, ¿qué nos dice? Nos dice, si aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente en todo lo originado, que es lo primero, el primer postulado, si esto es así, todo lo originado tiene un mismo impulso. Todo lo originado tiene un mismo impulso. Todo lo originado es impulsado por un mismo principio. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Todo lo originado tiene un mismo empuje, por decirlo coloquialmente. Hay un mismo principio que empuja todo lo originado. Eso es lo que en términos orientales se llama el Tao. El principio del Tao. Seguro que habéis escuchado hablar el término Tao. El término Tao es un vocablo del chino antiguo que significa camino, sentido. Efectivamente, la existencia, la vida tiene un camino, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque tiene un mismo impulso, que no ha surgido por casualidad, ha emanado de aquello que no tiene origen, y al emanar de aquello que no tiene origen, todo lo que ha surgido tiene un mismo empuje, tiene un mismo principio, tiene un mismo impulso, tiene un mismo sentido. Eso es el Tao. Y esto, todo lo que existe, la vida, el universo, la existencia, vosotros y yo, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. La vida tiene un sentido, porque todo tiene un mismo impulso, todo tiene un mismo principio. La vida tiene un sentido.
qué afanados estamos en entender el sentido de mi vida. Emilio, ¿cómo puedo descubrir el sentido de mi vida? Nunca lo vas a descubrir. No te marees porque nunca vas a descubrir el sentido de tu vida mientras que no descubras el sentido de la vida. Cuando descubras el sentido de la vida, descubrirás el sentido de tu vida. Es como si un árbol, en medio de un bosque inmenso, se preguntara, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pues mira, primero debes entender cuál es el sentido de la vida del bosque. Y cuando entiendas el sentido de la vida del bosque, entenderás tu sentido. Es maravilloso. Aquí la virtud está a nuestro alcance. Y el que tú o yo lo hagamos nuestra o no depende de nosotros. Dios es inocente. Es inocente y amoroso hasta el punto que permite que tú y yo nos pongamos a contramano de la vida. Porque la vida es cooperación, la vida es solidaridad, la vida es empatía, la vida es amor. Pero si tú, en tu egoísmo, en tu egocentrismo, en tu materialismo, te pones a contramano, se te permite. Esto es espectacular. Esto es inmenso. La vida tiene un sentido, es el Tao. Pero ojo, teniendo la vida un sentido, tú puedes vivir alineado con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Cabe más amor. Nosotros con una pequeñita cosa que hacemos y ya queremos que todo el mundo responda como nosotros queremos que sea, imaginaros el universo entero y que se tenga la misericordia y el amor como para tú darle un sentido a todo, pero permitir que toda la vida que surge ahí pueda oponerse y vivir en contra de ese sentido. El amor es inmenso. Por eso el Tao se simboliza con el yin y el yang. Un círculo, porque nada más que hay una vida, hay una existencia, un círculo. Y todo tiene un sentido, un círculo. Ahora bien, hay una parte negra y una parte blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se permite el libre albedrío. Tú puedes vivir alineado a contramano del sentido de la vida y esto no se ve en la divinidad que es amor y misericordia, que la tenemos en nosotros, no lo olvidéis, ¿eh? Esto no se contempla en clave de dualidad. Por eso en la parte blanca hay un puntito negro y por eso en la parte negra hay un puntito blanco, para que no seamos duales. Lo lógico y lo natural sería decir que podemos vivir la vida de forma evolutiva o involutiva.